En este segundo audio, sí, voy a darle voy a volver a darle. Dame un segundo. En este segundo audio vamos a conectar Levítico 16 con Lucas capítulo 4, la tentación de Jesucristo. Pero voy a decir por qué lo vamos a conectar. Porque en el primer audio al final yo dije que Jesucristo lleva a la serpiente, que es el jefe, que es el pecado, es el chief, es el dueño del planeta, lo lleva al infierno y lo deja ahí, ¿verdad? Encerrado. Y entonces, para explicar por qué si el pecado, o sea, por qué si Satanás está encerrado, por qué la humanidad sigue con manifestación del pecado. Eso por un lado. Entonces, eso lo explica muy bien la conexión entre Levítico 16, del 21 en adelante, y la tentación de Jesucristo. Entonces voy a hacer un resumen súper rápido de Levítico 16. En Levítico 16 hay tres ofrendas. Un cordero para el pecado del sumo sacerdote, porque ese sumo sacerdote tiene que estar libre de pecado para poder entrar en el santuario, en el lugar santísimo. Porque si él lleva el pecado, ahí muere. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios, porque está vetado, no puede entrar. Es el enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote muere? Porque lo lleva allá adentro. Por eso muere. Porque no puede entrar, el pecado no puede entrar, ni el sumo sacerdote, ni el pecado. Pero algunos entraban y no se morían. Porque sí eran limpios. Limpiados. La otra ofrenda era para el pueblo. Y curiosamente hay un tercer ofrenda que es para Azazel. Azazel, si usted lo busca ahí en el diccionario, básicamente te da la idea de que es un demonio, que es una figura satánica, poderosa, ¿verdad? Y que era un dios pagano, Azazel. Entonces es de alguna forma... Era el chivo que se mandaba y se perdía en el desierto. Se despeñaba. Ahí se morían. En el despeñadero. Entonces resulta ser que nuestro Señor Jehová le dice a Moisés, hazte un tabernáculo, porque he decidido morar en medio de mi pueblo. Y el tabernáculo no era para que los hebreos vieran que ahí estaba Jehová. El tabernáculo era una tremenda oportunidad, una gran bendición para que el pueblo pudiera limpiar su pecado para estar listo para entrar al cielo. O sea, si no hubiera existido el tabernáculo, ¿cómo hacen para limpiarse el pecado? ¿Cómo harían? Entonces él sí sabe eso, ¿verdad? Aunque él los limpia, pero ellos no creen. Entonces él les provee el tabernáculo para que ellos puedan ver físicamente, como una obra teatral, cómo ser limpios del pecado. Como una obra teatral. Una representación. El apóstol Pablo dice la sombra de lo verdadero. Eso es muy importante, porque si no explicamos, si no hacemos las conexiones correctamente, entonces, y estamos explicando el evangelio y decimos, usted tiene que creer en Jesucristo, que Él cargó su pecado y que Él murió por su pecado, estamos haciendo
algo parecido a como la sombra. Tengo que decir esto con cuidado, voy a repetirlo para que quede bien entendido. Si no hacemos una conexión correcta de la palabra de Dios, hoy en día podríamos estar haciendo un simulacro de perdón del pecado. Y dice las cartas de Pablo y Jesucristo en los evangelios, dice que eso era la sombra, que Él es el verdadero. Si seguimos haciendo la sombra, El simulacro. es un simulacro. ¿Qué quiere decir? Que no hemos recibido la salvación. Perdón, no se nos ha revelado la salvación. Por eso es que uno a veces le Seguimos pregunta. haciéndolo superficialmente. Correcto. Por eso a veces uno le pregunta a la persona, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Y la gente, hasta que usted los ve, que se descuadernan porque no saben qué hacer, porque tal vez acaban de estar en una inmoralidad y preguntan así y dice, ¿y ahora qué le digo? Lo digo por mí mismo, ¿verdad? Porque de pronto le preguntan a uno y uno se queda así. ¿Qué decir? Cuando fui a una campaña, a la primera campaña evangelística, estábamos orando y el pastor dijo, levante la mano el que tiene pecado, algo así. Todos estábamos orando y yo decía, ay no, no hallaba qué hacer yo. Sí, Pero eso es muy normal. Porque uno dice, en esta tierra, mientras yo estoy viviendo en esta carne, voy a pecar. Entonces, ¿cómo decir que? Pero no tengo pecados y creo que Cristo ya limpió de todo ese camino. Claro. Pero hay Si que... usted se ve a sí misma, Tengo pecados. Sí, tiene claro. pecado. Esa era Pero la si otra veo la obra pregunta, de la Cristo. diferencia entre el pecado y las transgresiones. Ah, sí. Pero si veo la obra de Cristo a través de toda mi vida, entonces yo digo, no, ya llevo Sí. pecado. Si veo a Cristo, nada más, Sí, si veo sí. a Cristo. Si Lo me que veo a pasa mí. es que yo escucho, dice, es que usted tiene que creer. Es que usted tiene que creer. ¿Y Pero cómo si creo? todo te lo presentan abstracto, es que el pecado no lo vemos. No, todas esas. Entonces cuesta mucho creer. Y yo encontré, porque el concepto de la fe bíblica dice claramente y enseña que para creer primero hay que ver. Pero ver con los ojos de Jesucristo, no ver con los ojos de la serpiente. Ni los ojos. Porque Él lo dice en San Juan capítulo 9, Él Esos lo ojos están dice. viciados desde Génesis 3. O sea que el concepto altito de creer, bueno, primero nadie cree. Y el creer lo pone Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Sí, es que- Pero Él nos pone a nosotros ver. ¿Cómo vemos la salvación? Lo vemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo va al infierno en el Levítico. ¿Y qué tiene que ver Azazel con la tentación de Jesucristo? Todo eso estaba meditando yo esta madrugada. Y Jenny aparece escuchando al pastor Joaquín. Y bueno, La clase número 35 era esa. sí, ahí la tengo. Porque él lleva un... Yo la tengo ahí referenciada porque es una predicación pero poderosísima. Y yo me quedé escuchándola y yo le dije, la escuché y dije yo, aquí está la respuesta de todo lo que pasé yo en la madrugada cavilando. Y él me dice, estése tranquilo porque todo lo que te puse en la madrugada, esta es la respuesta. Bíblicamente. O sea, no estoy inventando nada. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 16, en el momento 21. de que el sumo sacerdote le pasa
el pecado... Impresionante, lo estoy leyendo aquí y nunca lo había leído. Sí, dice aquí, dice 21. Y pondrá Sí lo he Aarón... leído uno, lo que pasa es que no, como le pasa ahí, como... Dice así, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos. El brazo de Jehová se manifiesta en 2 lugares, en favor nuestro y luego para meter la serpiente en el cuerpo de Jesús. Sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Voy a brincar hasta el 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Voy a leer hasta ahí. Entonces, él quiere, para poder creer, primero, para poder creer en todo esto, él, a la familia que va a salvar, lo primero que hace es quitarle la serpiente. Pero antes de que yo naciera nuevo, yo no sabía que él me había quitado la serpiente. Y uno no sabe. No, ¿verdad? no sabe. Pero después los pastores nos explican la palabra, pero como ya la serpiente no está, Ya la puedo escuchar. entonces yo puedo ver y puedo oír, ver con los ojos de Jesucristo y oír con los ojos de Jesucristo. Con los oídos. Y la palabra penetra, entiendo y me es revelada. Porque si la serpiente no sale, No, estamos ciegos. no podemos entender y no se nos es revelado el Evangelio. Por eso él dijo en Mateo 28, antes de irse, por tanto, id y bautícelo en el nombre del Padre, Isaías 53, del Hijo, Isaías 53, Mateo capítulo 3, el bautismo, y el Espíritu Santo, cuando se abren los cielos y se oye una voz y que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado? Jesucristo. ¿Quién más? Yo. Nosotros que estoy ahí Cuando adentro. estamos en Esa Por es eso- mi hija amada. Por eso que a mí me gusta decirme estoy, pero Cuando estoy adentro de cuando estamos todos ahí, somos hijos amados. Ahora, volvamos aquí a esto. Para poder creer hay que ver. Entonces estamos viendo cómo un hombre destinado para esto, vamos a ver quién es ese hombre, lleva al macho cabrío rumbo al desierto y lo deja en el desierto. destinado para eso. ¿Mm? Destinado para eso. Y después que tiene que lavarse. Ajá. Y para Azazel, para el demonio. A ese que lleva al desierto es Ah. para el demonio. Para el demonio. Pero vamos a ver por qué dice que es para Azazel. ¿Qué significa para Azazel? Entonces lo vamos a ver, lo vamos a conectar con la tentación de Jesucristo. Pero vea qué importante. En la antigüedad estaba el tabernáculo y había que hacer esto una vez al año. Porque esta era la sombra. ¿Mm? Pero no era el verdadero. Pero podíamos ver todo el proceso del perdón del pecado. Para ellos y para cuando ellos les era revelado y entendían las profecías, a través de las profecías los profetas lo traían hasta los evangelios. Sí. Ellos podían ver la Ellos muerte. veían para adelante. Ellos veían para Y adelante, nosotros vemos para atrás. Bueno, en el Sí, en el tiempo, digamos. ¿verdad? En el tiempo humano. tiempo, sí. Entonces, ellos tenían que hacerlo cada año, pero a ellos les costaba entender de que ellos ya no tenían pecado. Aunque en Levítico capítulo 16 el pecado del demonio moría en el desierto, ellos no podían entender eso. Hoy en día, si yo estoy predicando, usted tiene que creer, es
¿cómo le digo? Es un evangelio que es la sombra, que no es lo Que verdadero. nos está dando a entender. Porque yo me acuerdo cuando el pastor nos decía que el pueblo se quedaba viendo donde iba El hombre y el macho cabrío. Así lo veía y lo veía y lo veía hasta que lo veía un puntito y hasta que lo veía desaparecer. Para entender, así es mi pecado. Allá va. ¿Qué iba en ese macho cabrío? Vea lo que iba. El pecado, las iniquidades. Dice, pues, Iniquidad. confesará sobre ¿Quién él es todas el las iniquo? iniquidades de los hijos de Israel, todas sus Inico, rebeliones Satanás. y todos sus pecados. O sea, ahí iba el jefe, las rebeliones. los demonios, ¿verdad? Pero la persona no podía entender Todas las que, iniquidades de que, los hijos que todas sus rebeliones iban ahí, y sus pecados. ahí iban. Pero ellos no lo podían entender, no lo veían ellos de ellos como que fuera su pecado que iba allí. Por la fe y por estar dentro de la congregación y dentro de la ciudad de refugio, ellos eran cobijados por la gracia. Pero el concepto de gracia no existía como tal. ¿Cómo le digo? En la práctica y delante de los ojos de nuestro Señor, en ese momento la gracia era efectiva. Pero ellos no podían ver la gracia, porque ellos querían ver lo del tabernáculo. Y ellos lo hacían de todo corazón y eran salvos. Pero no entran al cielo todavía. ¿Dónde están? En las puertas del Hades. Él va hasta allá, les predica y les dice, yo soy el macho cabrío Yo soy aquel. que vine al desierto, a una tierra inhabitada que es el infierno. Vine a traer, llevámoslos a ustedes, Llevó cautivo a la cautividad. llevar a Azazel y traerlo aquí. Esto es lo que ustedes veían. Esto es lo que ustedes veían. Eso es lo que ustedes veían. ¿Ah? Entonces Esa era la ilustración. entonces podemos ver que cuando el Señor nos permite a nosotros explicar esto, entonces nosotros estamos viendo el evento completo, pero no lo estamos viendo por verlo, es que Él nos lo está revelando. Por eso es que tiene sentido que Él viaje a las profundidades. Vea lo que Para dice. liberar a ellos. Entonces, Vea lo que dice Hechos. Que me impresionó tanto. Dice. Primer discurso de Pedro. qué lindo esto. Me gusta mucho Dice. esto, ahora sí lo entiendo bien. Dice. Pedro les dijo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Es que en la versión que yo leí habla de almas. Sí, porque siempre se habla de almas. Y ahorita lo busco. Es que no quiero perder la conexión de Levítico 16 con la tentación. Entonces vamos a ir un momentito ahí a Lucas. Vaya buscándome aquí, cariño, ahí lo que leímos el martes en la noche. Lucas 4 es la tentación de Jesucristo. Mira, bueno, te he dicho. Dice así, Jesús, Lucas 4 del 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Un hombre destinado para esto. ¿Quién es ese hombre? El Espíritu Santo. Solo él podía hacer eso, ningún ser humano. El Espíritu Santo llevó a Azazel
y ahí adentro, en ese macho cabrío, iba Azazel y todos los demonios, todo, al desierto y a una tierra inhabitada. El infierno es inhabitado, o sea, no, un ser humano no puede habitar ahí. Y ahora Jesucristo dice, el Espíritu de Dios me lleva al desierto para ir a traer, ¿verdad? Para que entendamos, irlo a traer al demonio, al desierto, para que podamos ver, seguir viendo la obra real cuando Él lo carga en su cuerpo y lo derrota en la cruz. ¿Pueden ver esto? Porque cuando él le dice, porque todas las veces que el diablo lo tentó, él solo le responde con la palabra ¿verdad? Con la palabra de Dios. Sí. Y que estaba tratando de meterlo dentro de su cuerpo. Sí, voy a decirlo de otra manera. ¿Te picó algo? Voy a decirlo de otra manera. En el Levítico capítulo 16, si nos es revelado el capítulo 16, tal cual, el Satanás, el jefe, está en el infierno. Pero como nos cuesta mucho, entonces él vino y él dice, yo soy ese macho cabrío. Por eso nos dejó la tentación. Y voy a ir a traer a ese Azazel, voy a reunirme con él en la tentación, lo voy a traer, ¿verdad? Para que nosotros veamos la historia, para que podamos, porque el creer se necesita ver, y para poder ver lo que está pasando en el mundo espiritual, tenemos que leerlo en la palabra. Entonces, él está conversando con el diablo, o sea, lo trajo. No era que estaba ahí en el desierto. Él estaba ahí. Es que eso cuesta imaginarnos. Pero como nosotros somos tan limitados, entonces él dice, lo traigo para que Isaías 53 me lo meta en el cuerpo y yo lo derrote en la cruz para que ustedes vean que yo estoy muriendo en la cruz. Y que lo llevo donde él pertenece, que es el desierto, que es el infierno. ¿Captan esta idea? Es que para tener fe, uno tiene que ver, pero como todo esto es espiritual, la única forma de ver es a través de la lectura. Pero la lectura hay que ponerle entendimiento. Sí. Y cuando porque a veces uno no entiende. Cuando el diablo lo tienta y él lo derrota en la tentación, entonces él vence. Claro. Entonces, de alguna forma, como lo que pasaba en el Levítico 16 era la sombra, entonces cuando ya pasa realmente, que es Juan el Bautista, el sumo sacerdote, que toma a Azazel, que toma al diablo, que toma a Satanás, que toma la serpiente, que toma el pecado, todo es lo mismo. Y le pone las manos a él. Me manda todo. Entonces las personas dicen, pero claro, es lo mismo, el Levítico. Sí. Y entonces Juan el Bautista, por supuesto que es lo mismo. Sí. Y ahora nosotros vemos el Levítico, vemos en los evangelios y lo vemos a través de las cartas que describen cómo a Pablo le fue revelado el Levítico, los evangelios, los testimonios de los apóstoles, y él mismo lo escribió inmediatamente. De la misma forma en que, guardando todas las distancias, a mí me gusta grabar estas enseñanzas porque es como que yo las estuviera escribiendo para luego enviar estas cartas. Estoy guardando todas las distancias del mundo, pero por eso es que a mí me gusta grabar. Porque ahora el que habla no soy yo, es él el que le pone entendimiento. Entonces, como lo del Levítico era la sombra, entonces él dice, va de nuevo todo. Levítico 16 va de nuevo. Yo soy el verdadero. Pero ahora soy el verdadero. Por eso voy al desierto a traerlo.
Sí, Juan el Bautista estaba en el desierto siempre. Ah, vea qué cosa más linda. Era un Yo no, hombre destinado. yo no había pensado en eso también. Juan Bautista estaba siempre en el desierto. O sea, él sabía, tenía todo el conocimiento De lo que es estar en el desierto y De lo que comer es lo que estar. hay en el desierto y vestir. Qué lindo, Gerardo. Qué lindo. Entonces podríamos decir, voy a cambiar la enseñanza. Podríamos por a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta que ustedes intervengan, porque todos crecemos, todos aprendemos. Entonces, este hombre no es el Espíritu Santo, este hombre es Juan el Bautista. Qué bonito, sí. ¿Qué era Sí. lo que vos querías que leyera? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Eso era lo que querías? No, algo que dice almas, que lleva las almas y que las lleva a las profundidades y las deja ahí. Ah, sí. Que no dejarás mi alma en el infierno, Ajá. ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué versículo es ese? 2:27. Hechos 2:27. Y vamos a ver cómo dice aquí. Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Yo siempre he escuchado que el desierto, entonces el desierto. Ah, perdón, Mari. El 31. Viendo, el 31. viendo antes. Ajá. Ajá. Hechos 2:31 también dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, Ajá. ni su carne vio corrupción. Ajá. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sí, no lo dejó en el Hades, sino que lo resucitó. Pero él fue al Hades a dejar Con una al gran cuijín, condición. al pecado, a Satanás. No lo puede dejar ahí. Lo fue a dejar al Y lo Hades. encerró porque Pero dice que Dios no lo permitió que él se quedara en el Hades, Ajá. Ni que viera corrupción. ni que viera corrupción. Pero como nosotros estamos muriendo en la cruz porque somos la serpiente, Nosotros también. eso es un concepto muy crudo. Muy difícil de vivir. Pero eso es lo que somos. Es que lo que Pablo lo explica muy claro. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Sí, ahí O sea, cocido, más cocido. claro. Y Se muere con cuando yo vine Cocido. de mamá, esto Cocido. tiene que morir. Lo que yo nací de mamá tiene que morir. Sí. Y tiene que ir al infierno porque eso soy. Antes de nacer de nuevo, eso es lo que yo soy. Corrupción, iniquidad. Por eso es que el concepto de pecado, con esta explicación, es totalmente revolucionario y se sale de lo inmoral. Totalmente. Porque, por ejemplo, usted se pone a pensar, dice que Adán pecó. Pero ¿cómo pecó Adán inmoralmente? ¿Cómo? Nada. No había otras mujeres. No había mujeres, no había todo, él era dueño de todo. Entonces el pecado, el que pecó Adán, no es lo que nosotros nos han vendido. Por eso dice que el juicio vino a causa de un solo pecado. Y ese un solo pecado es la serpiente. Sí. Y otros dicen que la desobediencia, que la desobediencia Sí, a es Dios, que que el orgullo, que Pero la vea la imagen que el Señor me mostraba esta madrugada. Vamos al huerto del Edén. Estamos sentados en unas banquitas ahí atrás viendo todo lo que está pasando. Entonces vemos cómo la serpiente llega y conversa con Eva. ¿Tiene o no tiene poder la palabra de Satanás? La palabra tiene poder. Sí, sí dice O sea, la palabra de Dios es la que tiene más poder, pero la palabra de Satanás tiene poder. Mi palabra ¿Es un influencer? es un influencer. Mi palabra tiene Es que poder. Tenía autoridad delegada porque era el capataz del cielo. O sea, Sí. Claro. después de Dios, él era quien daba órdenes. Se sabía todo. Era el tema. ángel de luz. Sí. Claro. Era luz El verde. protector. Fíjate que la palabra en hebreo, la palabra serpiente significa el que brilla.
El que brilla. El que brilla, Kenash. Imagínese usted, y es el lucero de la mañana. Claro. ¿Ah? Vea qué bonito, gracias Gerardo. Entonces voy a repetirlo aquí fuerte. La palabra serpiente en hebreo significa el que brilla. El que brilla. ¿Y cuál es en hebreo? Kenash. 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 Y siempre está hablando de que este querubín era un ángel de luz. Precioso, sí. ¿Ah? El ángel más bello. Sí. Entonces, ve qué bonito, ve como todos aprendemos. Entonces, sigo conectando esto. ¿Qué es lo que sucede? Que sí o sí, Jesucristo fue a las puertas del Hades. Allá se encontró a todos estos levíticos. Allá se los encontró. Él les predicó y les dijo, yo soy el verdadero. Y se los Él trajo. hizo borrón y plana nueva. Él se los trajo. Plana nueva. Él se los trajo. No aparecían los espíritus en esas 3 horas de oscuridad. Él los trajo del infierno rumbo al cielo. Hubo los muertos que resucitaron en Jerusalén y todo en el momento que él muere. Que creen en él. No, ¿Sí? Y sí, porque eso era lo justo. Yo creo que era la justicia. Todos ellos estaban en las puertas del Hades y los trajo. Y los llevó al cielo de una vez. Y para nosotros, si Él nos revela todo esto, entonces yo soy la serpiente, muero con Él en la cruz, me lleva a mí, ¿verdad? De una vez hasta el Hades, lo que nació de mamá lo deja ahí. Me revive a mí y me vengo con Él. Y lleva mi espíritu al cielo. Me lleva directamente al cielo. Mi espíritu está en el cielo. Pero no vemos nada. Pero eso no lo vemos. Es que es un ya, pero todavía no. ¿no? Voy a Está repetirlo. buenísimo, Voy a está repetirlo. Es Está un ya, pero pero todavía no. Así está, muchas veces esa frase ha sido. ¿Verdad? Sí, Qué es el bonito. eterno presente. Sí. Entonces, vea, voy a terminar este segundo audio. Entonces voy a hacer un resumen. Resulta ser que si solamente estamos predicando una frase sin sentido, que Él cargó mi pecado y que Él murió por mí, Y no sabemos cómo. cuesta, o sea, si la persona dice que cree, es un gran mentiroso porque no está creyendo. No sabe, sí, no Pero sabe cómo. si se le pone profundidad a lo que realmente está pasando en el Levítico, que es una sombra, y que Él está haciendo cuando Él viene en los evangelios, que Él está aquí, Él está diciéndonos, yo soy el verdadero. O sea, Juan el Bautista, que está en el desierto, recogió a este Azazel y me lo puso en mi cuerpo, ahí en el bautismo. De eso está hablando. Qué bonito, Gerardo, cómo te lo agradezco. Sí, porque él cierra el círculo. Él cierra el círculo. Entonces por eso es que Él va al desierto. Ahí está Juan, ahí está Azazel. Y cuando Él muere en la cruz, los apóstoles, ellos testifican y testifican, y Lucas escribe y escribe y escribe, para que no se pierda nada, porque es Lucas el que escribe. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él es el que escribe el libro de Lucas, que es lindísimo. Y luego él sigue documentando todo lo que está pasando, todos los testimonios, y por eso es que el doctor Lucas habla de que viéndolo antes, Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Lucas es el único evangelio que habla que la resurrección de Cristo es de carne y hueso. Amén.
los otros evangelios hablan nada más de resurrección. Pero si vemos la palabra resucitar, tiene que era segunda vez, suscitar, se suscitó un accidente ahí en la esquina, o sea, tuvo que estar las sustancias, todas las sustancias para que se volvió a repetir. Para entonces, resucitar es otra vez todas las sustancias están. Qué bonito. O sea, no existe una resurrección mística ni gnóstica. Es real. Se dio todo, se cumplió todo. Todo se cumple. Paso por paso, punto por punto. Y vea qué lindo lo que dice aquí. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Es lo que estamos hablando. Sí. ¿Cita qué estás citando? No, Hechos 2. 33. Hechos 2:33. El que sigue del 32. Hechos 2:33. Sí, después de que compartí con mi hija, o ahí en la familia de Falcón, y yo venía, después yo volví a escuchar lo que compartí y dije, no, tengo que desarrollar más esto. Porque no lo pude hacer tan profundo porque estaban los nietos, ¿verdad? Para que no se asustara. Sí, pero esta madrugada yo no podía dormir por todo esto que el Señor me ponía. Señor, pero ¿cómo explico? ¿De qué otra manera explico el perdón del pecado para que quede bien claro de que necesito ver algo? Sí. Porque la fe involucra el ver algo antes. Es que es difícil no tener fe abstractamente. Sí, es muy difícil. Pero si yo veo algo, tener el mapa ahí. Si yo veo algo, entonces el tema se hace más sólido en mi corazón. Sí, por lo menos no son frases vacías. No son frases vacías, sí. Cristo murió por usted. Hay una cosa que sí. Perdón, Gerardo. Perdón, es que voy a terminar el audio, pero quiero retomar lo de resucitar. Entonces, para ver si lo entendí lo que me estás enseñando. Resucitar tiene dos conceptos. De que se vuelve a hacer segunda vez. Y suscitar viene de suceso. Y de sustancia. De sustancia. Entonces, para que el concepto resucitar en el hebreo funcione, tienen que darse todos los elementos. Todos los elementos. Por eso es toda la sustancia. Se tiene que ver todo lo que sucede en el Levítico capítulo 16, el cordero, el perdón, la imposición de las manos, el llevarlo al desierto. Entonces, todo eso tiene que repetirse otra vez. Por esa razón, en los apóstoles y el doctor Lucas lo documenta muy bien para nosotros, de que realmente el resucitar no es una figura, como dijiste, espiritual, no es mística, no es gnóstica, es realmente resucitó en cuerpo, realmente cuerpo que se podía tocar. ¿Ah? Lucas es el único que escribe que resucitó, ¿cómo es? Con carne y hueso. Con carne y hueso. Entonces, voy a terminar este segundo audio y todos los demás hablan de resurrección y todavía y divisiones. Tantas veces durante 40 días hubo visiones de él. Se habla mucho de visiones, pero Lucas, como era médico, se va a lo médico. Está vivo de carne y hueso. Fue a hacerle una autopsia y se lo encontró vivo por todos lados. No, por los testimonios, porque llegó y que, claro, no era un cuerpo ya como el cuerpo de nosotros. Entonces voy a terminar este audio aquí y para ver si desarrollamos Romanos capítulo 5 un poquito. Voy a terminar aquí. Termino acá, termino.